Ahora bien, nos toca hablar del citoesqueleto. El citoesqueleto se caracteriza porque está compuesto por distintos, es una estructura dinámica, como ustedes bien dijeron. El citoesqueleto, la gracia que tiene es darle soporte a la célula, estructura a la célula, que la célula no se deforme, que la célula sea resistente al estrés al cual puede estar sometido, y de esa manera la célula se va a mantener relativamente indemne. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo estiro el brazo, ¿cómo se llama el músculo que está pasando por acá? El músculo que pasa por acá. No, por acá. Vamos, eso quiere ser. Vamos por ahí todavía. Trapecio. Trapecio. Si yo, por ejemplo, estoy en posición relajada, le estoy causando algún estrés a mis células musculares de acá. Si yo lo estiro, ¿estoy causándole estrés? Sí. Si le estoy causando estrés, ¿ustedes creen que las células deberían deformarse? Si no tuviera citoesqueleto, deberían deformarse y podrían llegar a romperse. Pero sin embargo, gracias a... No, pero gracias al citoesqueleto no se deforman, no se rompen y por lo tanto podemos mantenernos haciendo nuestras distintas actividades. Por ejemplo, un maratonista puede correr sin problema porque sus células, a pesar de que está entrenado, va a poder avanzar sin ningún problema, ya que el citoesqueleto que presentan sus células le va a permitir mantener una estructura dentro de estas mismas células. Y estas estructuras, la gracia que tienen es que están compuestas por distintos filamentos, ¿ya? O distintos elementos que podemos nombrar que componen el citoesqueleto. En este caso, principalmente, van a estar conformados por lo que son los microtúbulos, luego vamos a ir de menor a menor, ¿ya? En temas de tamaño. Primero son los microfilamentos, los más pequeños son del diámetro más chiquitito. Después vienen los filamentos intermedios, esos son los que continúan en diámetro. Y posteriormente, los más grandes son los microtúbulos. Y ustedes se fijan, por ejemplo, en la imagen que tienen distinta distribución. Los microtúbulos, por ejemplo, están más pegaditos como hacia la membrana, los microfilamentos también están pasando cerca de la membrana y los filamentos intermedios se encuentran formando como una malla alrededor de toda la célula. Entre medio podemos encontrar los organelos. ¿Qué tipo de organelo es este? Presenta doble membrana, presenta crestas y es la casa energética. Parte con M. ¿Cómo? Y la mitocondria. Perfecto. Cuando, por ejemplo, uno hace experimentos y le interesa ver cómo la estructura celular, en este caso lo que utilizamos fueron anticuerpos conjugados a un color que se llama fluorocromo. Entonces yo agarré la célula que me interesaba analizar, por ejemplo, una célula muscular o una neurona, la célula que fuere, y lo que yo hice es que le tiré anticuerpos específicamente para que se unieran a los microfilamentos y después me dieran un color. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, los microfilamentos están marcados en rojos. Los microfilamentos están alrededor de la célula, están en la parte de la periferia de la célula. Mientras los microtúbulos, al parecer, tienen la estructura de que se están prolongando desde el centro hacia afuera. ¿Qué es eso que está marcado en azul? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? Perfecto, es el núcleo. Sí, generalmente el núcleo se encuentra en el centro de la célula. Hay algunas situaciones en las cuales el núcleo está más hacia un ladito que otro, pero generalmente se encuentra hacia el medio. Entonces, en las células eucariontes, en las procariontes no podemos encontrar citoesqueleto, nos va a permitir que la célula adopte distintas formas y que sea resistente al estrés y a distintos mecanismos, los cuales puedan llevar a que nuestras células se pudieran deformar, pero en este caso nos permite que no se deformen.
En este caso, indicado en rojo, tenemos que los microfilamentos están formados, después les voy a dejar una tarea con distintos conceptos que quiero que los rellenen en un formulario de Google con una descripción breve. Por ejemplo, los microfilamentos están formados por una proteína que se llama actina, ¿ya? Los polímeros de actina forman estos microfilamentos que son los más delgados y la gracia que tienen es que permiten el movimiento celular, además de la contracción muscular, y permiten que las células emitan microvellosidades. Yo ya he vuelto a este ejemplo varias veces, pero repitiendo el ejemplo, si vemos el epitelio de respiratorio de las vías aéreas, tenemos nuestra celulita acá, tenemos otra acá, tenemos otra acá. Entonces, esta sección de acá, este lado se llama apical, esto les va a importar para histología, este lado se llama basal, porque abajito está lo que esto se llama membrana basal. Y esta región de acá, que parecen deditos, son los micro vello. Perfecto. Las microvellosidades. Entonces, los microfilamentos se encargan de formar las microvellosidades. Vamos a suponer en este caso, para este ejemplo, que vamos a estar hablando del epitelio respiratorio. Vamos a volver a ver en un ratito más. Ahora, por otra parte, los microtúbulos, que son los que están marcados en verde, los microtúbulos, que eran los más gruesecitos, son estructuras tubulares que la gracia que tiene es que están formadas por proteínas que se llaman tubulinas. Ya vamos a ver cuáles tipos de tubulinas son. Lo que me permite los microtúbulos es el movimiento intracelular, o sea, que un organelo se ancle a un microtúbulo y se mueva desde un lado a otro lado, o por ejemplo, se le una vesícula a través de proteínas motoras y una vesícula que tiene que salir por exocitosis hacia afuera de la membrana se pueda mover. Ahí lo vamos a ver en un GIF que está incluido dentro de la clase para que les quede más claro. Adicionalmente, me permite la separación de los cromosomas. No sé si ustedes se acuerdan que en el proceso de mitosis tenemos que las cromosomas se tienen que separar en partes iguales, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos una célula que está en proceso de división. Una célula. Pensemos que este es el núcleo bien grande. Y este es el cromosoma. Pensemos que tiene solo un cromosoma. Cuando pasa el proceso de, ella quiere dividirse, va a entrar el proceso de mitosis. Así se llama la división celular. Uno de los procesos de división celular, porque el otro podría ser meiosis. Para eso, le basta y sobra con tener solo un cromosoma si quiere dividirse en dos. ¿Le basta? Tienen que sacar una fotocopia. Es lo mismo que ustedes quisieran compartirse sus apuntes. Les van a entregar sus apuntes a sus compañeros y ustedes quedarse con nada. Sería muy altruista hacer eso. Ya. Entonces pasa un proceso que se llama replicación del DNA o replicación del ADN. Y ahora lo que ocurre es que en el núcleo lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el cromosoma, tenemos una patita para acá, otra patita para acá, otra patita para acá y otra patita para acá. Y ahí tenemos la forma de X. ¿Ya? Y lo que me interesa es que se divida en dos células hijas.
Si ustedes fueran esta célula y yo les digo que este es P, perdón, este es P, este es Q, este es P1, Q1, P2, Q2. A ustedes les interesa que a la larga tengan tanto P como Q. ¿Ya? Ustedes, ¿cómo dividirían este cromosoma? ¿Por la mitad así horizontal o vertical? Horizontal. Me quedo con 2P. No, vertical. Vertical, para que me quede con P y Q. Ah, P. Entonces al final me quedo con esto. Y esa es una... Así como ¿Cómo? No, imposible. No hay forma, por lo menos, que se divida diagonal. De hecho, está todo el sistema establecido para que se divida de esa forma. Entonces, los microtúbulos están involucrados con el proceso de la separación de los cromosomas en el proceso de la mitosis y en otro proceso más que vamos a ver de división celular que se llama meiosis. La mitosis se diferencia de la meiosis en que la mitosis, por ejemplo, es el proceso por el cual generamos células nuevas día a día dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos hicimos un corte y tenemos que reparar esa herida por cicatrización. Ahí está involucrado el proceso de mitosis. Pero, por ejemplo, si queremos generar células que nos permitan la reproducción sexual, ahí está involucrado el proceso de meiosis. ¿Ya? Tienen algunas características compartidas y otras diferentes. Pero lo principal es que al final siempre se termina generando células a la larga de a partir desde una. ¿Ya? Eso es como resumen. Y tenemos adicionalmente los filamentos intermedios, que la gracia de ellos es que su función es principalmente estructural y permite la resistencia mecánica y la estabilidad de las células. Lo que yo les comentaba, que las células de acá del brazo no se deformen. Les permite que sean resistentes al estrés mecánico, o sea, una célula la podemos alargar en algunos momentos, siempre va a haber un punto de resistencia, no podemos estarla alargando continuamente, no es un chicle. Como por ejemplo las células epiteliales. Que yo pueda hacer eso implica que los filamentos intermedios están entrando en participación. Cuando ustedes se agarran la piel, ¿se entendió? ¿Sí? Cuando se agarran, he bajado el peso, entonces no encuentro dónde me agarro. Que yo me agarre el cuello, el trocito de piel de acá de la pierna. Ahí entran a jugar los filamentos intermedios. ¿Ya? Entonces, de esta manera, los microtúbulos, por su parte, que están marcados acá en verde, permiten que ocurra el transporte de las distintas vesículas y los organelos del citoplasma, mientras que los microfilamentos facilitan la movilidad celular y el proceso de endocitosis. ¿A qué nos referíamos cuando hablamos del proceso de endocitosis? Si lo tuvieran que poner en palabras simples. Palabras simples. Voy a seleccionar dos palabras. Endocitosis es comer o vomitar. ¿Cuál quieren ustedes? Endo. Endo significa hacia adentro. Comer. Y por lo tanto, exo super. Tenemos por otra parte que yo les comentaba, vamos a tener distinta distribución de los componentes del citoesqueleto, van a tener distinto diámetro. Partimos con los más delgaditos, que son los filamentos de actina. Los filamentos de actina, si ustedes se pueden fijar, son bien delgaditos,
son, en este caso, aquí hay un monómero de actina, otro monómero de actina, y se encuentran distribuidos principalmente en lo que es la periferia de la célula. Tiene un diámetro de 7 a 8 nanómetros, ¿ya? Que es bastante pequeñito, más pequeñito que los milímetros, ¿ya? Después tenemos los filamentos intermedios, vamos a ir por detalle después de cada uno. Los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen un diámetro ahora casi del doble, o semejante o casi del doble. En este caso van con una distribución desde el núcleo celular, si ustedes se fijan acá, parten desde el núcleo hacia la periferia. Es como que fuéramos de Santiago Centro hacia Ciudad Satélite Maipú, San Bernardo, que fuéramos hacia Colina Lampa, que fuéramos hacia Peñalolén, que fuéramos hacia Cajón del Maipo, que fuéramos hacia Vitacura. Esa es más o menos como la distribución que tendrían los filamentos intermedios. ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Y los microtúbulos se organizan a partir desde un pequeño cuerpecito que está dentro de la célula que se llama centrosoma. Y desde el centrosoma, que puede estar ubicado al centro de la célula, ellos van a irradiar hacia la periferia. O sea, también, de nuevo, partimos desde el centro y nos vamos intercalando hacia afuera. Y aquí estos ya tienen un diámetro de los 25 nanómetros. Son los más grandes que tenemos disponibles. Entonces, volvamos a los filamentos de actina, o también conocidos como micro. ¿O micro? ¿Qué? ¿Cómo se llaman estos? Microfilamentos. Perfecto. Entonces yo les dije que se distribuían en la periferia de la célula, justo debajo, por debajito de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que en la clase de membrana plasmática yo les mostré una imagen que era como cuadrangular y les dije que justo debajo de ella había como un esqueletito de la membrana plasmática? No sé si se acuerdan. Ya. Son los filamentos de actina. Ese es el esqueletito que está justo por debajo de la membrana plasmática. Los filamentos de actina. ¿Ya? Eso le permite a la célula que tenga funciones como la motilidad celular, o sea, que se pueda mover, adicionalmente que pueda hacer el proceso de endocitosis, por lo tanto, endocitosis, ¿qué significaba? Endocitosis. Hacia adentro, pero ¿qué va a hacer? Endo está bien, es hacia adentro, pero citosis significa... Póngale un nombre común y corriente. ¿Qué es lo que hace usted como entre las 2, entre la 1 y las 3 de la tarde? ¿Qué es lo que hacemos en general? Ya, yo lo hacía antes a las 12, porque tenía que irme al colegio. ¿Qué hacemos en ese horario? Comer. Endocitosis, por lo tanto, es comer hacia adentro. ¿Ya? Y exocitosis sería vomitar, pero sería comer hacia afuera, poniéndolo en palabras más simplecitas. ¿Ya? Eso, y adicionalmente nos permiten que hayan adhesiones entre las células. Estas células de acá, que yo les mostré en el epitelio respiratorio, no están aisladitas, no están unas solitas de la otra. Siempre existen conexiones dentro de ellas, ¿ya? Hay uniones entre ellas. Es como si las casas tuvieran, por ejemplo, ¿conocen las casas pareadas? ¿Sí? Ya. Como si entre las casas pareadas hubieran, no sé, ventanas, por ejemplo, en que el vecino puede acceder, puede entregarle una cosa, me puede entregar una cosa a mí, mi vecino me puede entregar una cosa a mí, yo le puedo entregar una cosa a mi vecino, por ejemplo. ¿Ya? Existe como una red de comunicación. O compartimos antiguamente el TV cable, era con un cable grueso de cobre. Nosotros teníamos una conexión, le pasábamos cable al vecino y él nos pasaba plata de vuelta. Entonces, ese tipo de conexiones existen todavía dentro de las células. ¿Ya? Y eso se llama adhesión celular. Lo mismo pasa todavía con las células. Existen todavía las conexiones de estos cables, de los TV cables, de estas ventanitas que pueden existir entre ellas, o sea, no están aisladas.
Y como yo les comentaba, permiten la formación de las microvellosidades. Las microvellosidades van a estar presentes, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, en el epitelio intestinal, no van a ser exclusivas de uno de los otros, sino que siempre van a estar presentes en distintos tipos de tejidos. Eso con respecto a los microfilamentos. Y recuerden que están formados por actina. Eso lo vamos a dejar de tarea más adelante. Ahora, con respecto a los filamentos intermedios, la característica que tienen es que también están asociados a la resistencia mecánica. Estos filamentos están forman una malla alrededor del núcleo celular y se extienden hacia la periferia, lo que yo les había dicho. Ciudad satélite del Maipú, San Bernardo hacia el sur, eh, Colina Lampa hacia el norte, el aeropuerto, por ejemplo, que sería otro lugar de la periferia, etcétera, etcétera. Entonces, en células que las sometemos al estrés mecánico, por ejemplo, el mismo hecho de tener que estirarme hacia un lado y tener que estirar toda la musculatura de acá, yo someto mis células musculares a un estrés mecánico y por lo tanto los filamentos intermedios van a estar involucrados en que mis células se puedan estirar y no se rompan. No hay una ruptura de esas células. También van a estar involucrados en que, por ejemplo, si se fijan acá, están contactándose justo con otras células. ¿Se logran fijar que existen como unos puntos de unión? Ya, esos puntos de unión se llaman desmosomas, los vamos a ver más adelante. Pero permiten que las células se contacten con las células vecinas. ¿Ya? Entonces, los filamentos intermedios también permiten las uniones intercelulares. Ahora pasando a los microtúbulos, que eran los más grandes, yo les comentaba que se organizan en un patrón radial a partir desde el centrosoma. El centrosoma tiene sus características, que las vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Está formado por distintas proteínas y desde ellas se van formando los microtúbulos y los microtúbulos nos permiten tanto el transporte intracelular de vesículas, organelos, además de otras estructuras celulares que pudieran estar presentes. Por ejemplo, se les pudieran anclar los ribosomas encima y se van a mover desde un lado hacia otro, se va a mover por encimita una mitocondria, se va a mover por encimita una vesícula exocítica, entre otros. ¿Ya? Adicionalmente, permiten que se forme el uso mitótico. Para que ocurra esta división que nosotros habíamos hablado acá, tiene que haber un aparataje que permita que esto se separe, que permita que este cromosoma se separe de manera horizontal. Y ese es el uso mitótico, ¿ya? Con H. H-U-S-O, uso mitótico. Entonces, a partir del centrosoma, que se puede ubicar por acá abajito, el centrosoma emite sus microtúbulos y permite que la célula se vaya separando. Se separe el núcleo, se dividan en partes iguales y se generen dos células a partir de una. ¿Ya? Finalmente, son los encargados de la formación de los cilios y los flagelos, que son estructuras celulares que les permiten el movimiento a las células. Los cilios son más pequeñitos, son bien característicos de las bacterias, a pesar de que también están presentes dentro de las células de los pluricelulares. Y los flagelos, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, en los flagelos de los espermatozoides. La colita que tienen los espermatozoides, eso es un flagelo. ¿Ya? Y eso les permite movilizar a lo largo. ¿Alguna duda o consulta que tengamos hasta el momento? ¿No? Bacán. Perfecto. Vamos bien entonces. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos los filamentos de actina. Los filamentos de actina ¿qué formaban los filamentos de actina? Los ¿micro cuánto? Los microfilamentos. Los microfilamentos de actina se van a caracterizar porque presentan un extremo positivo y un extremo negativo. En estos filamentos de actina, el extremo positivo se caracteriza porque va a ocurrir con mucha más dinámica, con mucha más rapidez, la unión de la actina que está unida a ATP.
Recuerden que el ATP es nuestra molécula energética, ¿ya? Entonces, actina más ATP se va a unir al filamento, al microfilamento y se va a ir elongando, ¿ya? Se va a ir estirando este filamento a lo largo de la célula. Mientras que abajo tenemos, en el extremo opuesto, tenemos el extremo negativo. Que aquí lo que va a ocurrir, que este extremo es mucho más estable y va a estar ocurriendo la salida de los monómeros de actina. La salida de los monómeros de actina nos va a permitir que haya mayor estabilidad dentro de todo el microfilamento. Entonces, y haya un proceso de reciclaje. Los monómeros de actina que quedan libres acá pueden tomar un viajecito de vuelta y pueden llegar acá arriba, se pueden volver a unir al ATP y se pueden volver a pegar en el extremo positivo. ¿Ya? El ejemplo que yo les di ayer a los chiquillos fue la polera con la que andaba puesta. Ustedes, cada vez que ocupan una polera, ¿se compran una nueva? No, la lavan y la vuelven a usar, ¿cierto? Las lavan, ¿cierto? Sí. Las lavan y las vuelven a usar. Básicamente los filamentos de actina es exactamente lo mismo. O sea, volvemos a utilizar los monómeros de actina y los volvemos a anclar en la parte del extremo positivo. O sea, en resumen, el extremo positivo es mucho más dinámico que en comparación al extremo negativo, que es menos dinámico. Entonces, es acá donde ocurre la adición de los monómeros de actina a través de un proceso que se llama hidrólisis del ATP. No se preocupen porque también está dentro de las palabras de tarea que les voy a dejar para que entiendan qué es la hidrólisis. O sea, por una parte que entiendan qué es el ATP y qué es la hidrólisis del ATP. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más les tengo que comentar? Entonces, aquí se van ensamblando de manera rápida y esto se va alongando. Se va alongando, se va alongando, se va alongando, se va alongando. Mientras de acá abajito va saliendo actina. Se va, se va, se va, se va, se va. ¿Ya? Eso. Entonces, la polimerización y despolimerización de la actina se conoce como un proceso denominado treadmilling. Esa es una de ellas. Entonces, el hecho, si yo les pregunto en la prueba, ¿a qué hace referencia el concepto de treadmilling? El concepto de treadmilling es la referencia al proceso de ir uniéndole actina, de polimerizar y despolimerizar actina en los microfilamentos. Tan sencillo como eso. En el centro, lo que podemos ver es que los microfilamentos de actina adicionalmente cumplen funciones para generar movimiento dentro de la célula. Por ejemplo, los filamentos de actina, además de la miosina y la formina, que son otras proteínas que están presentes dentro de la célula, junto con proteínas de conexión en la membrana plasmática se interactúan con las integrinas y en esta imagen bien rudimentaria de acá ustedes pueden ver una célula que se está moviendo hacia la izquierda, pero esto queda mucho más clarito cuando ustedes lo ven en un video. Ese es un neutrófilo y lo que está por fuera, que parecen dos coquitos por cada parte, son bacterias, son diplococos. Entonces, al neutrófilo detecta señales que está emitiendo el diplococo y se lo quiere comer. Y logra comérselo. Esa es una de las funciones de una célula del sistema inmune. Pues vamos a verlo si es que no les quedó claro. ¿Quién estaría involucrado en este proceso de que el neutrófilo se pueda mover? Lo tienen en la diapositiva. Más fuerte. El citoesqueleto sí, pero ¿quién en específico?
¿Quién en específico se encarga de que ocurra ese movimiento? La actina. ¿Qué forma? Los microfilamentos. Por lo tanto, los microfilamentos están involucrados que en este caso los neutrófilos se puedan mover y pueda por lo tanto unirse a pueda comerse a las bacterias que están andando alrededor, ¿ya? Y cumplir su función inmunitaria, básicamente. En esta otra diapositiva, no la dejé puesta. Bueno, era la misma. Bueno, ahí se lo está intentando comer de nuevo. Entonces la micro... Los chiquititos. Los chiquititos son ¿Y por qué bacterias. los chiquititos no son? No, que no, siguiendo ese. Los chiquititos son bacterias, no le pueden hacer nada. O sea, Casi yo no soy. David contra Goliat, no pueden hacer nada. Entonces, los filamentos de actina cumplen con diversas funciones dependiendo del tipo celular. Forman parte de las microvellosidades, que ya las nombramos, generan movimiento, como la migración, la contracción, el anclaje célula a célula, entre otros. ¿Ya? Adicionalmente, los filamentos de actina también pueden generar lo que se llama filopodios y lamelipodios. Lo voy a dejar anotado porque eso también se lo voy a preguntar a ustedes y a los otros chiquillos, que también tienen relación con la movilización celular, ¿ya? Que están relacionados con la migración celular. ¿Se entiende lo que es el proceso de migración, cierto? Sí, ya. Migrar de moverse de un lado a otro. Perfecto. Ya. Entonces, los filamentos de actina, ¿en dónde los encontramos? Aparte de encontrarlos en todas las células, pero principalmente, ¿en dónde los encontramos? Mayoritariamente. Volvamos a la diapositiva anterior. El de la izquierda. ¿Dónde los encontramos? ¿Por dónde estaban? Los filamentos de actina. ¿Dónde los encontramos? Principalmente. ¿Debajo de qué? Más fuerte. Más fuerte. Eso es lo que me gusta. Si lo saben, que lo digan con confianza. De la membrana plasmática. Pasemos ahora a ver los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios están compuestos básicamente y se caracterizan por proporcionar resistencia mecánica y estabilidad estructural a la célula. ¿Qué es lo que habíamos estado hablando? El tema de la resistencia al estrés. ¿Cómo parte toda esta historia? Tenemos filamentos. A ver, volvamos más atrás. ¿Cuántas biomoléculas tenemos? Tipos de biomoléculas tenemos. Son cuatro. ¿Cuáles son? Los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Ya. ¿Cuáles de ellas en sus monómeros tienen un grupo carboxilo y un grupo amino? Carbohidratos. No, los carbohidratos básicamente carbono, oxígeno y hidrógeno. Sigamos más adelante. Lo vemos con otro. ¿Cuál se te imagina? ¿Cuántos tipos de biomoléculas tenemos? ¿Cuáles son? Carbohidratos, proteínas y ácidos. Ya, perfecto. Juan Pablo. Ya. ¿Sí? ¿Juan Pablo? Sí. Ya. Juan Pablo dijo que, yo le pregunté, ¿qué monómero de esas cuatro biomoléculas tiene un grupo amino y un grupo carboxilo? Y él me dijo, los carbohidratos. Yo le dije no, porque los carbohidratos están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. No tienen nitrógeno para formar el grupo amino.
No sé dónde está. Los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, pero no tienen un grupo amina ni un grupo carboxilo. Las proteínas, ¿cierto? Los aminoácidos. Tienen por un lado un grupo carboxilo, están formados básicamente en esta forma. Voy a borrar esta partecita de acá, que ya la vimos. Así se abrevian aminoácidos, por si acaso, lo voy a abreviar. Tenemos un carbono que es central, un hidrógeno, tenemos el grupo carboxilo, COOH, tenemos el grupo amino, que es NH2, y tenemos un grupo lateral, o un grupo radical, como se llama. Fíjense en esto. Ahí y ahí. Por lo tanto, ¿qué será esta fibrita de acá? Si yo les digo, fíjense en esto, en esta letra y en esta letra. ¿Qué será esto? ¿Qué creen que puede ser? No es un monómero, no es un monómero, es un polímero. Los polímeros de los aminoácidos son las... ¿Qué? No es un monómero, es un polímero. Los polímeros de los aminoácidos son las... Vamos. Los polímeros de los aminoácidos son las... Vamos, chiquillos, ustedes lo saben. Los monómeros... Por último, métase a internet y búsquenlo. Los monómeros de los aminoácidos son las... Perdón, los polímeros de los aminoácidos son las... Más fuerte. Se lo leí en los labios. Más fuerte. Más fuerte. Más Que fuerte. lo digan. Más fuerte. Ya, pero la proteína. Más fuerte. Ya, las proteínas. Perfecto, las proteínas. Siempre van a ver que tienen un extremo amino y un extremo carboxilo, porque van a quedar sueltas. Aquí va a quedar suelto un aminoácido a la larga. Y aquí va a quedar suelto otro aminoácido a la larga. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos allá arriba? Una proteína, perfecto. Entonces, la gracia que tiene esto es que cuando lo tenemos solito, cuando lo tenemos solito, este filamento se llama monómero. ¿Ya? Mono, ¿qué significa mono? Perfecto. ¿Qué significa di? Tetra. ¿Cinco? Ah, no sé. Tetra. Es que... Tetra. Un tetraedro. ¿Cuántos lados tenía? 4. Y ahí llegamos. Entonces se mezcla un monómero
¿cómo yo logro generar un dímero? ¿Qué tiene que ocurrir? O sea, en palabras súper generales, ¿qué tiene que ocurrir? Catalina, ¿cierto? No, no, no. ¿Dónde va el nombre? Ya dígamelo entonces. No sabes. Ya, Connie. ¿Le gusta que le digan Connie? No, no. Ya. ¿Qué tiene que ocurrir en palabras simples? Para que juntar dos monómeros. Y si juntamos dos monómeros, ¿qué nos va a dar? Un dímero, perfecto. Más fuerte para que quede la grabación después, si lo van a escuchar solamente ustedes. ¿Ya? Y para generar un tetrámero, dijimos que tetrámero era 4. ¿Ya? ¿Qué tiene que ocurrir? Juntar 2 y 2, que nos saldría más fácil energéticamente, ¿cierto? Así es como se va formando los filamentos intermedios. Tenemos un monómero que se une con otro monómero en el mismo sentido. Ambos tienen el extremo carboxilo y el extremo amino en el mismo lado, en la misma orientación. Pero en el caso del tetrámero, tenemos ahora que un dímero tiene una orientación del grupo amino y del grupo carboxilo, y el otro lo tiene al lado inverso. Eso le permite que las cargas se neutralicen, las direcciones se neutralicen, ¿ya? Que no vayan todos para un mismo sentido, porque si fueran para un mismo sentido no tendríamos movimiento, ¿ya? Entonces, de esta manera, se elimina la polaridad que tiene el tetrámero. Y cuando vamos uniendo un tetrámero, le pegamos al ladito otro tetrámero, le pegamos al ladito otro tetrámero, y le pegamos al ladito otro tetrámero, tenemos un más fuerte y más lindo. Más fuerte, por favor. Que estoy grabando, entonces necesito que Un protofilamento. Perfecto. Y si nosotros juntáramos muchos protofilamentos, ¿a qué se daría lugar? Roto y brillo. Perfecto. Y si juntáramos muchas protofibrillas, ¿a qué generaríamos? Filamento interno. Filamento intermedio. Entonces, así es como formamos un filamento intermedio maduro. Ahora, ¿qué gracia tienen los filamentos intermedios? Que yo les comentaba, está puesto acá. Piensen que esto que está ahí, que parece un huevo duro mal formado, es el núcleo de una célula. ¿Desde dónde parten los filamentos intermedios? Sí, del centro hacia afuera. Y en este caso, si este huevo mal formado fuera el núcleo celular, ¿desde dónde parten? ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? Van hacia Maipú, van hacia San Bernardo, van hacia Lampa Colina, van hacia el aeropuerto, van hacia Vitacura, van hacia Peñalolén. Esas comunas quedan en la de Santiago. Completa la oración. ¿Cómo? En la periferia de San Periferia. En la periferia. O sea, por lo tanto, parten del núcleo. Que le vaya bien. Buena participación. Por lo tanto, si tuviéramos que resumir, parten desde espacio, completa la oración, parten desde y van hacia su periferia. ¿Cómo? De la célula. Bien ponerle el apellido. Y con esto logran distribuir las cargas de forma uniforme a lo largo de la célula. En la tablita de acá abajo tenemos distintos tipos de proteínas de filamentos intermedios que están presentes en las células de los vertebrados. Hay distintos filamentos intermedios en distintas partes y en distintas células. Por ejemplo, a nivel nuclear, dentro de la célula tenemos que están compuestos por lamininas A, B y C y revisten el interior de la envoltura nuclear. Cuando están las proteínas de los filamentos intermedios relacionadas con pimentina, por ejemplo, están presentes en células de origen mesenquimático. Eso también es otra de las cosas que tienen que buscar. ¿Qué significa mesenquimático? Cuando están vinculadas con desmina,
las encontramos en células musculares, cuando están vinculadas con proteína glical ácida fibrilar, en células gliales. ¿Es correcto decir células de Schwann en base a la clase de potencial de acción que vimos la semana pasada? ¿Es correcto decir células de Schwann? ¿Sí o no? Con la nomenclatura actual. Si ustedes pusieran en la prueba células de Schwann, está mal. Tienen que ponerle el nombre actual, que era neurelemiocito, si no me equivoco. Cuando están, por ejemplo, asociadas con células epiteliales, podemos encontrarlo asociadas con queratinas de tipo 1 y tipo 2, entonces nos vamos a encontrar en el pelo y las uñas, o cuando lo vemos presente a nivel axonal con neurofilamentos y van a estar presentes en las neuronas. Entonces, los filamentos intermedios son esenciales para la integridad mecánica de las células, ya que distribuyen las fuerzas y permiten la cohesión celular. Su distribución varía según el tipo celular y las funciones que desempeñan, pero en lo general van desde el núcleo hacia la periferia. Entonces, mientras los microtúbulos y los microfilamentos, los microtúbulos nos vamos a ver a continuación, son estructuras más dinámicas involucradas en el transporte y movimiento, los filamentos intermedios tienen relación con proporcionar una red estable y resistente para la célula. Ahora veamos lo que son los microtúbulos. Eran otra parte del citoesqueleto. Los microtúbulos, a diferencia de los filamentos de actina y los filamentos intermedios, se caracterizan porque son estructuras cilíndricas huecas. Al interior de esto es un cilindro y no hay ningún contenido acá adentro. ¿Ya? Yo les había comentado que se empezaban a formar desde los centriolos, desde el centrosoma, que tiene material pericentriolar. Tenemos los centriolos y de ahí parten los microtúbulos. Los microtúbulos parten desde un extremo negativo que está caracterizado por la presencia de gamma tubulina y hacia arriba se va a ir formando un heterodímero de tubulina que es una mezcla de alfa tubulina y beta tubulina. ¿Ya? Entonces se van a formar estos tubos proteicos huecos y largos relativamente rígidos que se pueden desamblar de manera rápida y ensamblarse en otro sitio. ¿Ya? Y como yo les había comentado, parte todo desde el centrosoma. Este tubo hueco que se forma acá está formado por 13 protofilamentos para formar un microtúbulo maduro. Eso es importante. Tienen adicionalmente lo que yo les comentaba, también una polaridad, un extremo negativo y un extremo positivo. El positivo es altamente dinámico. Aquí se van a estar integrando de manera bastante rápida y constante las alfa y las beta tubulinas, mientras que el extremo negativo va a ser mucho más estable y va a estar anclado a lo que es el centrosoma. Entonces, los microtúbulos se van a caracterizar porque están participando activamente en el proceso de la meiosis y la mitosis. Como yo les dije, que les había mostrado la figura de acá, ellos se van a encargar de poder separar los cromosomas. Hacen conexión con el cinetocoro de los cromosomas y los tiran para un lado y los tiran para otro. Y con eso les permite que se separen de manera vertical. Se van para un lado, se van para el otro y con eso después la célula se divide en dos y generamos dos células con la misma cantidad de ADN, ¿ya? Y con la misma copia de ADN. Tenemos distintos tipos de microtúbulos. Por ejemplo, tenemos los microtúbulos astrales que se anclan al uso mitótico. Está acá, microtúbulo astral, uso mitótico, esta unión que se forma acá, que permite que se genere la división de los cromosomas. Tenemos también los microtúbulos cinetocóricos, que permiten que los cromosomas que se unen acá, cinetocoros, permiten que se separen los cromosomas. Y los microtúbulos polares, que están acá,
que interactúan directamente para estabilizar al uso mitótico, con estas unidades que van perdiendo y ganando. Creo que sí. Los microtúbulos polares interactúan con el uso mitótico. Entonces, adicionalmente de permitir esta movilización, de desensamblarse con rapidez y tener relación con la separación del material genético relacionada con el uso mitótico y la estructura central de los cilios y los flagelos, otra de las características y funciones que tienen los microtúbulos son que permiten el transporte intracelular, funcionando como carreteras por sobre las cuales se van a mover los organelos, como las mitocondrias, como las vesículas, y esto va a utilizar proteínas motoras que las vamos a ver en una parte de diapositivas más adelante. Adicionalmente, tienen relación con el movimiento celular que está asociado con la estructura de cilios y flagelos, y por otra parte, con la correcta localización de los distintos organelos, por ejemplo, que el aparato de Golgi esté bien localizado respecto hacia donde está el retículo endoplasmático liso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta esta parte? ¿No? Súper. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los microtúbulos. Los microtúbulos se caracterizan porque pueden dar lugar a los cilios y los flagelos. Los cilios generalmente son más cortitos y están mucho más presentes que los flagelos, pero tienen en general la misma disposición que es esta de acá. Permiten como función la locomoción y corrientes extracelulares, como lo que yo les había mostrado acá arriba. Entonces, la estructura que tienen los cilios y los flagelos tiene un patrón de organización que es altamente conservado entre ellos, que se denomina estructura de 9+2. ¿A qué hace referencia? A que tenemos hay 9 pares, 1, 2, un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, 8 pares, 9 pares, 1 y 2. Tenemos en la periferia, esta es la membrana plasmática, tenemos una disposición que se denomina 9+2. Tenemos 9 pares en la periferia que están conectados entre ellos a través de distintas proteínas, por ejemplo, en este caso, la nexina. Y en el centro tenemos los singletes. ¿Ya? Singletes quiere decir de a uno. Tenemos un singlete, otro singlete. Entonces, por eso viene el nombre de la estructura 9+2. Tengo 9 pares periféricos y tengo 2 singletes centrales. Aquí en la microfotografía electrónica también se logra ver. Aquí hay uno, aquí está separadito del otro y aquí se ven los pares. ¿Se entiende cuál es la disposición que van teniendo? ¿Sí? Ya. Adicionalmente, están conectados también
por otras proteínas como la dineína, que está de acá, la dineína externa y también la dineína interna. Y hacia el centro tenemos que también interactúan con lo que se llama la espina radial. ¿Cuánto? Espina radial. Veamos un video respecto a cómo son los cilios y los flagelos. Vamos a ver primero el de los cilios y después vemos el de los flagelos. Cilia is abundant throughout the human body. They are found on the apical surface of some epithelial cells and specialize in the movement of substances. The core structure of cilia consists of 9 peripheral paired microtubules surrounding 2 central microtubules. This assembly of microtubules with the 9+2 pattern is called axone. At the base of each cilium is a basal body, which controls the assembly of the axone. Shifting movements between microtubules of an axone produce whip-like motions of the cilia. Ese era uno. Después se los puedo subir para que lo puedan ver. Y adicionalmente, una de las características que tiene es que es controlado principalmente por lo que se denomina cuerpo basal. El cuerpo basal solamente tiene los 9 dupletes periféricos, pero no tiene nada al centro. ¿Ya? En este caso son tripletes del centriolo, pero el cuerpo basal no tiene nada al centro. ¿Ya? Profe, ¿y siempre van a ser 9? Siempre van a ser 9. Sí, para el caso de los cilios flagelos, siempre van a ser 9. Entonces, el cuerpo basal va a ser el centro organizador que le va a decir cómo moverse, la elongación y la elongación que tenga el cilio y el flagelo. Mientras que, por otra parte, como yo les comentaba, los cilios y los flagelos son estructuras cortas y numerosas que se ordenan de manera tal para que haya un movimiento de latigazo, o sea, que hagan este tipo de movimiento. Imaginen que tengo un látigo en la mano, intenté hacerlo ayer con el cinturón, no me funcionó, pero hacen movimientos de latigazo. Con ese tipo de movimiento, lo que permiten, por ejemplo, en los epitelios, es que si yo en el epitelio respiratorio tengo la presencia de una bacteria, ¿ustedes qué opinan? ¿Me interesa sacar la bacteria del epitelio respiratorio, sí o no? ¿Quieren que se quede o quieren que se vaya? Es un invitado que no les agrada. Que se vaya. Y tengo microvellosidades y tengo cilios y flagelos. Y tengo cilios principalmente. Entonces lo que hacen ellos es coordinarse para que haya un movimiento de barrido. Y como voy barriendo, lo voy desplazando. Voy desplazando, voy desplazando, voy desplazando hasta que llega a una célula inmune, la cual se la come. Y saqué la bacteria de todo el epitelio respiratorio. Lo mismo pasa a través del epitelio intestinal.
¿ya? Con ese movimiento de latigazo. Por ejemplo, no solo pueden ser el caso de las bacterias, también, ¿qué encontramos en suspensión en el aire? Aparte de bacterias en el aire, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué hay siempre en el aire? Que su mamá se queja porque tiene que estar barriendo todos los días. Más fuerte. Catherine. ¿Sí lo dijo? ¿Está bien? ¿Qué hay siempre y la mamá se queja porque tiene que estar barriendo? Más fuerte. El polvo, ¿Qué más? no sé, Que a ustedes les hace estornudar durante primavera. polvo. El polen, por ejemplo. Entonces, a nosotros no solo nos interesa eliminar esos compuestos que están presentes sobre el epitelio respiratorio, no solo las bacterias, sino que esos otros tipos de elementos que también me vienen a molestar e hinchar la fiesta a la larga. ¿Ya? Y ahora bien, los flagelos son estructuras más largas, pero que están presentes en menor cantidad. Voy a decir que la próxima diapositiva viene el flagelo. Que están presentes en menor cantidad, como por ejemplo uno, generalmente, y su movimiento es más ondulatorio y permite la propulsión celular. Vamos a ver el video de el flagelo. Ah, no, me equivoqué. Este también les puede servir en algún momento, yo creo, para estudiar. How do see a flagell move? Vamos a ver este. Si es que corresponde. Y no me acuerdo si es que este otro también era. Ahí está. Este era. Motocilia and flagella are hair-like appendages of cells that generate fluid flow along tissues or allow cells to move through their environment. To better understand how these appendages generate motility, we flash froze sea urchin sperm cells while their flagella were actively beating, and then directly visualize the molecular machines inside the flagella through cryo-electron tomography. Thousands of motor proteins, called dyneins, are arranged regularly along the microtubule scaffold. Through classification, we identified several different functional states of the dyneins as they step along the microtubules. We demonstrate a detailed stepping mechanism. From the relaxed post-power stroke state, the dyneins release from the microtubule, swing forward, and rebind to the microtubule. During the power stroke, the cargo is pulled forward by the action of dynein. As long as ATP is present, dyneins continue to walk along the microtubule. However, if dyneins receive inhibitory signals, they can be kept in intermediate states that resemble the post-power stroke state, leaving them unable to generate motion. Our direct visualization of specific dynein conformations on either side of the flagella suggests a switch inhibition mechanism generates the flagellar beat. ¿Qué quiere decir hasta este punto? Que ahí va a ser un lugar en que las dineínas, que eran las que estábamos viendo que conectaban los distintos pares, un lado va a estar siendo inhibido y otro va a estar moviéndose de manera activa. Y eso le va a permitir que este switch entre inhibición y movimiento le va a permitir moverse de manera ondulatoria. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir hasta este punto. The other side is active. In our model, regulatory signals result in inhibited dyneins on one side. This allows dyneins on the opposite side of the flagella to walk along the microtubules.
Molecular linkers resist this sliding, which causes the flagellum to bend in one direction. By periodically switching the side of dynein inhibition, the flagellum alternates the direction of bending, resulting in the typical whip-like motion. The propagation of dynein inhibition in different regions of the flagellar wave along the length of the flagellum leads to the characteristic beating motion. The dynein inhibition may occur in an all-or-none fashion, similar to an action potential, which could explain how cilia and flagella can switch their bending direction back and forth in less than 1/100th of a second and continue beating for days. Ya, entonces lo que quiere decir es que se va a ir el movimiento de los microtúbulos con las dineínas que conectaban entre ellos, se va a ir alternando o sea, entre un lado y otro. Un lado las dineínas van a estar inhibidas y en el otro lado las dineínas van a estar activas. Entonces, dineínas. No, la que digo. ¿Los microtúbulos? No, digo, tiene una. Unas van a estar inhibidas y otras van a estar activas. ¿Ya? Entonces, lo que va a ir haciendo es que los va a ir intercalando. Si, por ejemplo, las de acá están inhibidas, las de acá están activas. Después pasa 1 milisegundo, estas dineínas de acá van a estar inhibidas y estas van a estar activas. Y así se van a ir turnando. Activo, inactivo, activo, inactivo, activo, inactivo. Y se fijan el movimiento que se va formando entre mis manos a la larga. Es un movimiento que si uno lo graficara, formaría una onda. O sea, por ejemplo, así. Si yo lo voy moviendo hacia arriba, se forma una onda. Más gráfico no pudo haber sido con esa explicación. Ya, volvamos a la clase entonces. Ya. Continuamos entonces con lo que nos resta de clase. Ya, entonces finalmente lo importante es que los movimientos de los cilios y los flagelos van a estar dados principalmente por las dineínas, que son proteínas motoras que generan el movimiento de los microtúbulos adyacentes, que son estos. Estos son microtúbulos por si acaso, cinglete central de microtúbulos o pares de microtúbulos, son microtúbulos por si acaso, para que no pierdan el concepto de eso. Y la importancia biológica principalmente va a ser la locomoción celular, que como va a ocurrir en los espermatozoides para que ocurra el proceso de fecundación, la limpieza de las superficies, que ya lo hablamos sobre el epitelio respiratorio a través de lo que son los cilios, y también la percepción neuronal con algunos cilios primarios en algunas células nerviosas. Ahora sí, vamos con la siguiente diapo. Ahora, ¿cómo va a estar distribuidos los distintos componentes del citoesqueleto? Y los tienen marcados con distintos colores asociados a sus distintas funciones, por ejemplo. Vamos a tener, Yumali, por favor, lea del 1 a la 4. Diga 1, tanto. 2, tanto. 1, estructura y soporte. 2, transporte intracelular. 3, contractilidad y movilidad, y 4, organización espacial. Súper bien. Entonces, esas son las gracias que va a cumplir el citoesqueleto con los distintos microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios que hemos visto hasta el momento. El número 1, que corresponde a estructura y soporte, que lo tenemos presente acá, en las microvellosidades, debajo de la membrana plasmática, asociado a microfilamentos. Lo tenemos también en el axón, esta es una célula nerviosa. Lo que nos va a permitir es que le otorgue a la célula soporte mecánico y ayude a mantener su forma. O sea, esto se mantenga siendo las microvellosidades que están presentes. En el ejemplo de la primera imagen, que es una célula epitelial, le va a permitir que los filamentos de actina formen las microvellosidades que yo les comentaba, mientras que en la figura B, que corresponde a una célula nerviosa, le va a permitir que se genere el axón y se formen con los filamentos de actina lo que son los botones sinápticos.
Para la terminología de la prueba, decir botón sináptico está incorrecto. Son botones terminales. Por favor, eso escríbanlo en sus cuadernos. Estos de acá no se llaman botones sinápticos, sino que se llaman botones terminales. Terminamos, ¿sí? Botones terminales, sí. ¿Y cuál es el otro nombre que no se puede decir? Células de Schwann. No, el nombre que le digo que está mal es decirle a los botones. ¿Lo dijo lo mismo? Botones sinápticos. Eso no se puede decir. Tienen que decirle botones terminales. Y en el caso, adicionalmente, los microtúbulos también nos van a ayudar a mantener parte de la estructura y nos van a permitir que sobre ellos se mantenga la estructura interna de donde están ubicados los distintos organelos en el interior de la célula. Por otra parte, en lo que se refiere al transporte intracelular, vamos a tener que va a funcionar en el citoesqueleto como un sistema de carreteras para el transporte de vesículas, organelos o proteínas. Para la célula epitelial, los microtúbulos van a facilitar el transporte de vesículas. Por ejemplo, aquí hay una vesícula y esta vesícula quiere salir. Por lo tanto, ¿a través de qué proceso va a salir? Vamos, como bien encaminado. Exocin. ¿Crims? No, ¿cuánto era? Endocrinas, exocrinas. No, Exocitosis, perfecto. Va a salir por proceso de exocitosis. Y si quisiéramos comerla, lo que hay afuera. Endocitosis. Perfecto, Yumar. Muy bien, muy bien. En el caso de las células nerviosas, lo que a nosotros nos interesa es que piensen que desde la célula nerviosa tenemos que imaginarnos que todo el resto del cuerpo neuronal está por acá, el soma. Y por acá está el núcleo y por acá está el retículo endoplasmático, de donde se generan las proteínas. Entonces, a través de los microtúbulos se va a ir moviendo la vesícula, se va a ir moviendo la vesícula, se va a ir moviendo la vesícula, y va a permitir el desplazamiento de estas vesículas que contienen dentro neurotransmisores. Para que se puedan mover estos neurotransmisores, si se fijan acá tiene como dos patitas, ahí encimita. ¿Logran verlas? Son pequeñitas. Esas se llaman dos proteínas que se llaman quinesina con K, y dineína. Y esas patitas de verdad funcionan como que fueran las patitas del señor cara de papa de Toy Story. Funcionan igual, se mueven así. Y le permiten caminar y llegar hacia los botones terminales donde va a ocurrir la sinapsis química. Luego, con respecto al número 3 de contractibilidad y movilidad, tenemos que los filamentos de actina o los microfilamentos van a permitir, en conjunto con proteínas motoras como la miosina, que ocurra el desplazamiento de distintas células como los fibroblastos o los macrófagos. Por el ejemplo que yo les había mostrado de la célula inmune que se comía las bacterias. También tiene relación con eso. Y adicionalmente, cuando tenemos una célula en división, los filamentos de actina junto a las proteínas motoras me van a permitir generar un anillo contráctil. Todo esto de acá que está marcado en rojito se llama anillo contráctil. Y va a permitir que la célula se divida. ¿Ya? A mí no me interesa que la célula, si yo quiero generar dos células hijas, me interesa que se separen, obviamente, no que estén juntas. Por lo tanto, los filamentos de actina van a llevar a que se forme el anillo y el anillo se va a ir contrayendo, contrayendo, contrayendo hasta que ¡pum!, se separan las células. Eso es un proceso que se llama citocinesis o citoquinesis. Se lo voy a dejar escrito en la pizarra. Cualquiera de las dos es correcta, por si acaso.
Y en lo que se refiere a la organización espacial, en particular, los microtúbulos de uso mitótico, que estaban acá, microtúbulos, uso mitótico, nos van a permitir que los cromosomas se alineen, que son estos de acá, que están en rojito, se alineen en la zona ecuatorial de los polos y que cada uno se vaya a su lado. Se fijan que hay una distribución equitativa, tengo 2 cromosomas hacia un lado y 2 cromosomas hacia el otro. Ni más ni menos. Tuviera problemas en eso, significaría tener problemas genéticos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta esta parte? ¿No? Ya, bacán. Partíamos a las 12, van a ser las 2. ¿Quieren tomarse un recreo? Ya, mayoría al parecer dijo que no, así que sigamos. ¿Qué va a ocurrir con respecto a las proteínas motoras? Los elementos celulares no se van a mover solitos, se van a mover gracias a las proteínas motoras, que es las que les mostraba yo acá. En el caso de la miosina, que está presente en las células musculares, se va a mover, la proteína asociada del citoesqueleto, que es la actina, en las células musculares se va a mover gracias a la interacción con la miosina. Mientras que la tubulina, que formaban los microtúbulos, como los que estaban presentes en las neuronas, se van a mover gracias a la quinesina y la dineína. Por ejemplo, aquí no sabemos qué extremo es, si es positivo o negativo, puede ser una quinesina o una dineína, pero fíjense cómo se va moviendo. Ahí mueve sus patitas, está anclado por una parte con una vesícula y se va moviendo a lo largo de un microtúbulo. Choro, ¿no? Y esto lo va haciendo gracias al ATP. Va intercambiando ATP y se va moviendo a lo largo. Adelante, va caminando. Si fuera del otro tipo, iría hacia atrás. Entonces, nos permiten no solo el transporte de vesículas, sino que el transporte de organelos y otras estructuras dentro de la misma célula. Como yo les dije, la miosina interactúa con la actina y participan en procesos como la contracción muscular y el tráfico intracelular, mientras la quinesina y la dineína se desplazan sobre los microtúbulos, transportando vesículas, organelos y cromosomas en la división celular. Ahora bien, las quinesinas se mueven hacia el extremo positivo de los microtúbulos. ¿Qué pasaba en los extremos positivos? ¿Eran más o menos dinámicos? Si son extremos positivos, por lo tanto son más o menos dinámicos, más dinámicos, y se va a ir incorporando más tubulina. Mientras que la dineína se va a mover hacia el extremo negativo, por lo tanto, se va a mover hacia el extremo donde se está incorporando o se está despolimerizando tubulina. Perfecto, súper bien. Entonces, en resumen, lo que vamos a tener es que esto de acá ya lo puedo borrar. Ya lo vimos. Que las quinesinas se van a mover hacia el extremo positivo, que es más dinámico, y que se van a dirigir, tienen una dirección hacia lo que es la periferia celular. Mientras que, por otra parte, las dineínas se van a mover hacia el extremo negativo
que es menos dinámico, y que tiene dirección hacia el centrosoma. Esto, por ejemplo, es tomar la 401, dirección Providencia, y este es tomar también la 401, dirección Maipú. ¿Ya? Tienen distintas direcciones. ¿Cómo va a ocurrir este movimiento de las proteínas motoras? Básicamente por la hidrólisis del ATP. El ATP, que es la abreviación de adenosín trifosfato, que tiene un nucleótido, que es la adenina, y tiene 3 grupos fosfatos, ahí está la adenina y 3 grupos fosfatos, se va a unir con la proteína motora y va a ocurrir un proceso de hidrólisis. Este proceso de hidrólisis va a separar un grupo fosfato y al separar el grupo fosfato, esto le va a generar un cambio conformacional a la proteína motora. Cambio conformacional es que, por ejemplo, si la proteína motora estaba así, el hecho de que uno le ponga un grupo fosfato ahora va a estar así. Va a cambiar de posición. ¿Se entendió el proceso de hidrólisis del grupo fosfato, cierto? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ese cambio conformacional le va a permitir que pueda irse moviendo a la larga. Piensen que generalmente, cuando hablábamos de la bomba sodio-potasio ATPasa, la bomba sodio-potasio ATPasa ocupaba 100 moléculas de ATP por segundo. Entonces, es un proceso rapidísimo, no es algo que demore minutos, ¿ya? De hecho, la mayoría de la energía que gastamos en el día a día está dado a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esto es lo que nos permite que continuemos con vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de las proteínas motoras? Es que van a ayudar al transporte intracelular de las vesículas y los organelos, nos van a ayudar al proceso de la división celular, como permitir el posicionamiento de los cromosomas, va a permitir que las células se puedan mover dentro del espacio en general, a través tanto de los cilios y los flagelos, y adicionalmente permite la contracción muscular que ocurre entre la actina y la miosina. ¿Cómo van hasta ahí, chiquillos? ¿Bien? Ya. Sigamos entonces. Entonces tenemos que la miosina puede interactuar con la actina durante el proceso de la contracción muscular. Aquí el ATP reduce la afinidad por la fibra y produce un cambio estructural en el motor. La hidrólisis a ADP se vuelve a hacer afín el motor por la fibra hasta que la remoción de este da el golpe de poder para producir el avance. O sea, vean este video porque les muestra cómo ocurre la contracción muscular, ¿ya? A ustedes les interesa eso, como en futuros kinesiólogos les interesa saber lo que ocurre, ¿ya? Entonces, la miosina posee una cabeza globular que tiene actividad ATPasa, o sea, que puede hidrolizar la ATP, y por lo tanto permite que los filamentos de actina se puedan mover encima de las fibras musculares, y este proceso ocurre todo dentro del sarcómero de la fibra muscular. Con esto puede ocurrir el proceso de la contracción muscular, que está dado por lo que se denomina golpe de poder. De esta manera, la miosina permite la contracción y relajación de los músculos esqueléticos. También permite que en el músculo cardíaco, ¿qué ocurre en el músculo cardíaco? ¿Cómo se llaman los procesos de contracción y relajación? Si tuvieran que ponerle un nombre. ¿Qué está haciendo siempre el músculo cardíaco? ¿Qué está haciendo siempre el corazón?
Palpita, pero ¿cómo se llama eso en jerga médica? Ustedes se toman la presión, ¿cierto? Tienen la presión, la sistólica, la diastólica y además les dan la... ¿Qué información les da cuando se ponen el aparatito para medirse la presión? La presión... Ah, Pulsación. ya. ¿Y ese proceso cómo se llama dentro del corazón? Parte con L. Sigue con A. Latidos, perfecto. Tienen que acostumbrarse un poco de ir ocupando el lenguaje técnico, porque después se lo van a pedir más adelante. Ahora yo se lo pido un poquito más en modo de broma, modo de chiste, pero cuando escriban sus informes, los profes van a ser, algunos van a ser más pesados que otros y les van a decir, no, escribió mal la palabra, es mal el concepto, no corresponde, para que les siga yendo bien. Entonces, avanzando con la materia, ya nos queda poquito para poder terminar. Tenemos entonces a nuestras dos proteínas motoras características. Las tenemos sobre un microtúbulo y tenemos a la dineína y tenemos a la quinesina. La dineína, ¿hacia qué extremo se mueve? Ya. Por lo tanto, ¿en qué dirección va a ir? ¿Qué va a estar acá, por ejemplo? ¿Qué va a estar acá? Perfecto, el centrosoma. ¿Y por acá qué debería haber? Entonces, perfecto, la periferia celular. Entonces la quinesina se va a mover en dirección hacia ¿qué extremo? ¿Cómo? Positivo. Y por lo tanto se va a mover desde, ¿qué había acá? Y acá está la... Se va a mover desde, entonces, se va a mover desde espacio completo acá. Se va a mover desde el hacia... Muy bien. Muy bien. ¿Qué características tienen las quinesinas? Las quinesinas se caracterizan por mover vesículas. O sea, la que vimos en el video anterior era una quinesina, porque tenía una vesícula acá arriba. ¿Ya? Y las quinesinas nos sirven para el proceso de exocitosis, que era básicamente vomitar o dejar salir hacia afuera las vesículas que salen desde el aparato de Golgi. Mientras que las dineínas van a estar involucradas en el proceso de endocitosis, todo esto ocurriendo sobre los microtúbulos. Y todo esto, chiquillos, recuerden que va a estar siendo mediado por la interacción y la hidrólisis con el ATP. Las proteínas motoras, como la quinesina y la dineína, no se pueden mover si no hay hidrólisis de ATP. ¿Les quedó claro eso? ¿Lo pueden repetir en voz alta? ¿O alguien que lo repita de todo el tiempo? Martín, repítelo en voz alta. Lo que acabo de decir. En serio, dale, repítelo, yo te voy a estar escuchando. ¿Qué necesita para funcionar la dineína y la quinesina? ¿Sí o sí? El ATP, ¿cierto? Ya, entonces, Yumari. Usted. ¿Qué digo? Hago un resumen de lo que yo acabo de decir en esta diapositiva respecto a la quinesina, la dineína y el ATP. Que para la quinesina no sé si funciona. Moverse necesita el ATP. ¿Qué tienen que hacer con el ATP?
Parte con H la palabra. Hidro. Vamos, entonces repítelo de nuevo. Hago un resumen. Kinesina y kineína. Ya. Resúmalo todo. La kinesina se caracteriza por ser una proteína motora que va a ir desde tal lugar hasta tal lugar, mientras que la dineína va a ir desde tal lugar hasta tal lugar. Ambas se caracterizan porque requieren ocupar tal molécula y lo realiza, esa energía va a estar dada por el proceso de la tanto de la tal molécula. Ay, por favor. Vamos. A ver, la dineína está al extremo negativo y la kinesina está al extremo positivo. Ok. La dineína está... Momento. No están, van a ir. Van a ir. Ahí vamos corrigiendo. Ok, la dineína está al extremo negativo y estas van en dirección al centrosoma. Y la kinesina está al extremo positivo y va hacia la periferia celular. Muy bien. Estas dos necesitan el ATP para su movimiento y la molécula es la El proceso es un proceso y el proceso de hidrólisis de la ATP. necesita el proceso de hidrólisis. ¿Y qué les va a permitir el proceso de hidrólisis del ATP? Movimiento. Perfecto. Súper bien. De una diapositiva. Lo tienen grabado el audio, de hecho. Tengo que subírselo más ratito. De una diapositiva pudieron resumir y sacar conclusiones de poquito. ¿Duda? ¿Seguro? Ya. Vamos con la última parte entonces de la clase. Voy a dejar que Malin anote. El profesor de droga. Le cuentan a alguien, los mato a todos. ¿Me avisa yo, Malin, cuando esté listo? ¿Sí? Esto es en general lo que está dentro del concepto de citoesqueleto. Pero no solo existe un relativo citoesqueleto dentro de la célula, sino que también hay uno por fuera de la célula. Pero tiene otro nombre, un nombre más bonito y un poco más complicado, y se llama... A coro, chiquillos, vamos. Ustedes son mi coro. La matriz extracelular. La matriz extracelular. La matriz extracelular se caracteriza, ustedes aquí pueden ver el interior de la célula no es hueca, ¿ya? La célula no es solamente la fotografía que hemos visto, por ejemplo, acá, que aquí, no hay nada, está vacío, no queda nada, no está vacío. No, las células por dentro son súper complejas, tienen muchos elementos, hay mucha proteína, mucha biomolécula, muchos organelos, todo dando vuelta alrededor. Es súper complejo la dinámica que hay dentro de las células. Que esto que está marcadito así como en café, lo vimos en la clase anterior, que separa, es una barrera, ¿cierto? Es una frontera. Más fuerte. Más fuerte.
Perfecto. La membrana plasmática. Y por fuera también tiene elementos de protección o elementos que le permiten comunicación con otras células, que es la matriz extracelular. La gracia de esto es que podemos ver qué proteínas en particular forman la matriz extracelular. Aquí yo no voy a ver tan bien por si acaso, aviso desde ya. ¿Me pueden decir dónde dice extracelular? ¿Esa es? Ay, yo tampoco. Ah, dice matriz, no. ¿Esa? Ustedes tienen matriz. ¿Qué tiene que decir? Extracelular o matrix. Abajo. ¿Esa? Arriba. ¿Ahí? Sí. Aquí está destacando todas las proteínas que están asociadas con la matriz extracelular. Por ejemplo, tenemos al colágeno 4, tenemos al nidogen, tenemos al perlecan, tenemos la proteína Spark, tenemos las lamininas, laminina alfa, beta, gamma, tenemos la metaloproteinasa MP9, tenemos la colagenasa 3, tenemos otra proteína que es la heparina, la MMP2 y la TIM2. Entonces, chuta, se están desmayando. Se llama saquilla. Entonces, si se fijan, por fuera también tenemos una red de relativa protección, pero no solo es protección, sino que nos permite interactuar con otras células, que es la parte final de lo que vamos a ver ahora en la clase. ¿Ya? La matriz extracelular se caracteriza por ese hecho que yo les comenté. Le permite no solo tener soporte y protección, sino que está conformado por una compleja red de carbohidratos, proteínas, que le va a permitir tener soporte estructural y además regular distintas funciones celulares. ¿Ya? Como definición, la matriz extracelular es un entramado tridimensional, esto no es 2D, esto es 3D, de proteínas fibrosas, proteoglicanos y glicoproteínas. Esto está un poquito peludo, así que lo voy a poner escrito. Entonces vamos a resumir, matriz extracelular se resume como MEC. Va a estar compuesta por un lado por ¿ya? Estos son los elementos que pasan a conformar la membrana extracelular. Por si quieren sacarle foto. Pero los más importantes son los que vimos anteriormente. Adicionalmente, podemos incluir entre este grupo a las integrinas que nos van a permitir interactuar con otras células. ¿Ya? Para irlas describiendo, por ejemplo, por un lado teníamos el colágeno 4, y el colágeno 4 va a permitir aportar fuerza mecánica a la célula. Teníamos las lamininas que estaban por acá, la laminina alfa, beta y gamma, que lo que permitían son la adhesión y la organización de la lámina basal, que si se acuerdan de la figura yo les había dicho que estaba por acá abajito de las células, y que forman un puente entre la membrana celular y la matriz extracelular. Por acá estaba el perlecan y estaba el nidogen. Estas proteínas son proteoglicanos que se caracterizan por estabilizar y establecer la red de colágeno y adicionalmente
permiten darle elasticidad y que se retengan factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son, por ejemplo, hormonas que recibe la célula que le dicen crece, aumenta tu tamaño, divídete, etcétera, etcétera. Otra de las que yo les había nombrado era la SPARC. SPARC significa Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine, más o menos complejo, que regula la interacción entre las células y la matriz. Y adicionalmente teníamos por acá en este ladito teníamos a la heparina, que regula la actividad de proteínas en la membrana extracelular y facilita la señalización. También teníamos a las metaloproteinasas, por otra parte, que esta MEC no es una estructura dinámica. No va a estar dinámica, no va a estar siempre en la misma forma. ¿Quiénes van a estar interviniendo en remodelar la MEC? Remodelación. 1. Metaloproteinasas de la matriz. ¿A quién tenemos dentro de este grupo? A la MP2, a la MP9. Vamos a tener a las colagenasas, y vamos a tener a los inhibidores de las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas de la matriz se van a encargar de ir rompiendo a todos los elementos proteicos que están asociados a la matriz extracelular. Las colagenasas van a ir rompiendo principalmente, abajo vamos a poner como número 4 el colágeno. Las colagenasas van a ir rompiendo y modificando el colágeno, pero como inhibidor y regulador de la función, porque como todo sistema orgánico tiene tanto inhibidores, facilitadores e inhibidores, también nos interesa en algunos casos ponerle un paralelo a esta situación. Y los inhibidores de las metaloproteinasas van a ir a bloquear la función de las metaloproteinasas de la matriz. Matrix metaloproteinase. Esa la Sí. Matrix metaloproteinase 2. Matrix metaloproteinase 9. ¿Vamos bien? Sí. Bacán. Entonces, la matriz extracelular nos va a permitir como funciones, por una parte, 1, el soporte estructural manteniendo la integridad de los tejidos. 2, nos va a permitir la migración celular, que las células se muevan, especialmente durante el proceso del desarrollo embrionario, la cicatrización o cuando ocurre el cáncer, también va a haber movimiento de las células. 3, la regulación de la señalización celular, en que va a permitir el acceso de factores de crecimiento o de citoquina a los receptores celulares. Y adicionalmente, como número 4 y final, la diferenciación de las células, influyendo en el destino a través de interacciones con integrinas y otras proteínas de la membrana, que es básicamente lo que está resumido en esta parte de acá.
Déjenme ver. Ya lo comentamos. Ya lo comentamos. Ahora, implicancias para las enfermedades. Existen principalmente tres enfermedades que están nombradas acá, en las cuales se ve involucrada la matriz o daño a la matriz extracelular. Por ejemplo, en la osteoartritis, ¿qué ocurre? En el cartílago se empieza a perder la matriz extracelular. Por lo tanto, ya en las células del cartílago perdemos estas uniones, esta plasticidad, este tipo de viscosidad que tienen por fuera las células y empieza a ser más doloroso para las personas el movimiento de las articulaciones. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener más cuidado con este tipo de pacientes. Por otra parte, la fibrosis, como por ejemplo la fibrosis quística, implica que hay un exceso de producción de membrana extracelular y vuelve más rígidas las células. Ustedes, si llegan a trabajar con niños con fibrosis quística, se van a dar cuenta que les cuesta mucho respirar y tienen que estarle haciendo ejercicio de respiración, porque las células, especialmente aquellas que están asociadas al sistema respiratorio, les cuesta mucho abrirse y cerrarse, porque tienen mucha matriz extracelular. Y en los procesos de cáncer, la matriz extracelular se altera de modo tal que las células cancerosas pueden salir desde un sitio donde estaban creciendo, escaparse y moverse hacia otro órgano. Eso es lo que se conoce como metástasis. Y ahí es cuando el cáncer avanza desde distintos estadios y llega a estadios más severos. ¿Vamos bien? Y ahora la última parte de la clase es las interacciones que tenemos entre las células. Por ejemplo, dijimos que las células no estaban solitas dentro de su ambiente, sino que se interactuaban con las células que estaban alrededor de ellas. Y eso se denomina como adhesión celular. Y eso también está dado por la matriz extracelular. Por un lado, las distintas uniones intracelulares regulan la comunicación que pueda existir entre las distintas células, así como la permeabilidad y la resistencia mecánica. Tenemos que su clasificación va a estar dada principalmente, por un lado, por la extensión que tienen sobre la membrana. Por ejemplo, la extensión de tipo mácula, que son pequeñitas. Cuando hablamos de interacciones o adhesiones de tipo mácula, son interacciones pequeñitas, como los desmosomas. Fíjense acá que son pequeños, son solamente esos circulitos que contactan a la célula vecina. Mientras que podemos tener interacciones de tipo zonula, en las cuales ocurren relaciones más alargadas, como estas que están acá. Especialmente estas que están acá. En comparación con estos pequeños cilindros que teníamos acá, esto es mucho más en comparación. ¿Ya? Y también, por otra parte, se pueden dar según el grado de contacto que existe entre las células. Voy a dejarlo anotado en la pizarra. Me carga. Me había olvidado que teníamos eso. Entonces tenemos distintos tipos. Tenemos uno, voy a escribirlo con rojo, lo que corresponde a la extensión. Tenemos al tipo mácula, y tenemos al tipo zonula. Y cuando hablamos del grado de contacto, tenemos a las uniones adherentes, que son estas de acá. Fíjense que hay un espacio.
que este espacio va entre los 150 a 200 Armstrong, que es una forma de medición. Tenemos las uniones occludens, en las cuales no hay espacio. Fíjense que acá no hay espacio entre ellas, están apretaditas. Y son las uniones occludens. Occludens o ocluyentes también se les puede denominar. No hay espacio. Y aquí dentro de estas tenemos a las uniones estrechas o tight junctions. Tight junction, que son las uniones estrechas. Y también tenemos a los gap junctions, que eso ocurre ya a nivel de las células neuronales, en que tenemos, por ejemplo, un botón terminal. Aquí viene otra neurona, núcleo, neurona. Y aquí se forman uniones gap junction, que son uniones estrechas y que permiten el paso de moléculas. Va a pasar, por ejemplo, calcio a través de esto. Y adicionalmente va a pasar el potencial de acción. O sea, forman como una red eléctrica. ¿Ya? A ver, ¿qué funciones cumplen los dermosomas? Tienen resistencia mecánica. Por otro lado, los ocluyentes impiden el paso del agua. Y otras moléculas. Tenemos las adherentes, que estabilizan estabilizadoras. Tenemos las tight junction, que ¿dónde las están acá? Bueno, que son también tienen relación con el paso de las moléculas. Y los nexos o los gap junction, que tienen relación de comunicación directa entre dos células. Entonces, importancia que tienen las interacciones celulares. 1. Cohesión y estabilidad. 2. Permeabilidad celular. 3. Comunicación. 4. Señalización. ¿Cómo los vamos a relacionar?
cohesión y estabilidad para que estas celulitas no se me separen. Entonces, por ejemplo, en este sector de acá, cohesión y estabilidad, para que no se me separen las células. ¿Ya? Permeabilidad. Voy a marcar esto de acá con esto de acá, para que no ingrese cualquier cosa, por ejemplo, en el epitelio intestinal. Comunicación. Voy a marcar esto de acá con, por ejemplo, los dermosomas que tienen resistencia y también con las gap junction. Y la señalización, que lo vamos a marcar con un circulito, principalmente con las gap junction en las uniones entre las neuronas que permiten el paso del calcio y del potencial de acción. Ahí si quieren le sacan foto. No aparece en la diapositiva, si me podía hacerlo ahora encontré que era más fácil. Y estos eran los mismos expuestos de otra forma. Estaban las uniones estrechas, que son de distinto tipo, las uniones adherentes. Teníamos la zona occludens con las uniones estrechas, uniones adherentes, que es un cinturón de dermosomas, y la mácula adherente, que está formada principalmente por dermosomas. Ya, chiquillos, pasemos a la etapa final de la sesión del día de hoy, en que vamos a jugar al verdadero y falso. Voy a dejar hasta acá la grabación. Se me perdió el mouse.